Bueno, ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, Jorge Quirós, economista y socio fundador de Quirós y Asociados. Jorge, bienvenido a Llegó la Hora. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Jorge, vamos por vamos a decir, una tremenda declaración que diste el otro día en una entrevista en Exante, donde decías que la economía chilena no está pasando por una mala racha, está viviendo una decadencia. ¿Puedes explicarnos un poquito a qué te refieres con estas declaraciones? Sí, mira, lo que ocurre es lo siguiente, que estas declaraciones salen porque la otra vez salió me entrevistaban y me decían, oiga, Dimacé, que fue -1, que fue bajo, que antes fue 3, y uno va siguiendo como mes a mes lo que va pasando, ¿no? Claro. Con la actividad y cuánto va a ser el PIB este año, el año pasado fue un poco más de 0, en fin. Pero no se da, eso es lo que se llama el ciclo, cuando uno ve de un año a otro, ¿no? Pero no se ha hecho énfasis en la tendencia a largo plazo. Y cuando uno ve la tendencia a largo plazo, lo que uno ve es que llevamos 10 años creciendo al 1,8% anual, que es nada. Para tener una idea, Chile le tomó 20 años más o menos para llegar al ingreso de 2014, doblando su ingreso per cápita. De ahora en adelante, esta tasa, doblar el ingreso per cápita, va a tomar entre 50 y 80 años, o sea, es otro país. Entonces llevamos 10 años en esta situación y además compuesto con distintos elementos como una inversión estancada que permite pensar que no vamos a crecer a futuro, los resultados educacionales, capital humano estancado hace 25 años, niveles muy muy bajos, la productividad hace 20 años, las exportaciones prácticamente frenadas hace 10 años también, los índices de delincuencia y de inquietud social cayendo, o sea, paz social cayendo. Hace 10 años estábamos al lado del ranking de España, hoy estamos en Tanzania. Entonces, el punto mío es que toda esta discusión que de repente ocurre, o muchas veces ocurre, qué pasa este año, el próximo, el PIB, etcétera, nos estamos perdiendo en el bosque, porque lo que tenemos es un proceso de una década, y cuando tú ya te vas a hablar de décadas, ya no puedes hablar de ciclo económico de malas rachas, ya tienes que hablar de decadencia en este caso. Así como tuvimos décadas de auge también. Claro. Una década de auge en los 90, fue el país que más creció del hemisferio occidental, entre el 90 y el 97, de hecho entre el 87 y el 97, hasta el 96 más o menos. Y hoy día estamos en una decadencia, entonces yo creo que la mirada es una mirada distinta. Y yo le decía la otra vez me entrevistaba de otro medio, me decían, oiga, pero ¿usted cree que el PIB este año ha de ser tanto? Le dije, mire, ¿sabe qué? Yo hago una apuesta, de hecho que la misma apuesta que hizo el Banco Central al comienzo del año. ¿Qué hizo el Banco Central? Parece como muy sofisticado, pero en realidad tomó el crecimiento promedio del PIB de los últimos 10 años, 1,8, y dijo, bueno, vamos a crecer 2. Cuando vimos entusiasmando por ahí por abril, con una SEC buena, en fin, subió el ratio, el rango de predicción, pero hoy día toda la economía piensa que hay como que ser 2,3. Yo creo que como que ser menos 2,3, pero da lo mismo si es 2, 2,3, 2,4, 1,8. La situación es de decadencia, y una decadencia que ya lleva más de 10 años, y entonces ese es el énfasis. Es decir, miremos la onda larga, no la cosa corta, porque esto no es mala racha ni ciclo. Ese es el mensaje central. En ese sentido, Jorge, cuando hablas de esta decadencia, ¿cuál te parecen a ti que son los principales factores que explican la situación actual que está enfrentando nuestro país? Y dado que decadencia suena a algo más estructural, más difícil de cambiar que una cuestión puntual, ¿cuáles te parece que debieran ser los énfasis que tengamos como sociedad para volver a tener ciclos virtuosos o una década virtuosa y no en decadencia como la actual? Mira, las decadencias normalmente ocurren porque, y en este caso yo creo que se aplica perfecto, hay grupos de interés que se toman el poder y el uso de los recursos. Esa es la explicación principal. Entonces uno puede, es interesante mirarlo desde esa perspectiva, porque tú puedes siempre encontrar la causa superficial, pero la profunda es esta, son los grupos de interés. Te voy a poner un ejemplo. El año 2006
si ustedes se van a las notas de prensa, van a ver a todo el espectro político con las manos en alto, ¿ah? Y tomados de la mano, desde Carlos Larraín hasta Camilo Escalona, ¿ah? Pasando por Hernán Larraín, por, qué sé yo, la Yasna Probó, en esa época de la ministra, la presidenta Bachelet, en fin. Y era el acuerdo para mejorar la educación, que iba a requerir más gasto para mejorar la educación. Eso fue 2006. 15 años después, o sea, 2006, en 2009 se aprueban las leyes, etcétera, 3 años, y tú ves el gasto 10 años después. En educación se dobló. Multiplicó por 2, ¿sí? Pero tú después te vas a ver las pruebas CIMSE de los alumnos del 2006, o del 2009, si quieres, y las pruebas del 2019, o 2020, 22, 23, era lo mismo, toma 15 años después. Y son igual de malas. O sea, la productividad del gasto fue 0. Y la pregunta del millón acá es la siguiente. ¿Fue 0 porque diseñaron mal el sistema? ¿Fue 0 porque no se pusieron de acuerdo los políticos? No. Fue 0 porque los grupos de interés, el colegio de profesores, los universitarios, las universidades, se tomaron los recursos. Entonces el país gastó el doble y obtuvo 0. ¿Ok? Lo mismo pasa con los gastos sociales, que yo los identifiqué en una columna el domingo antepasado. Chile gasta cerca de 45.000 millones de dólares en programas sociales. Hay algunos que son grandes, como la PGU, qué sé yo. Pero hay 700 programas más o menos que se gastan de menos de 1.000 millones de dólares, y identifiqué una cantidad enorme. Se han evaluado, han salido siempre mal evaluados en general, pero no se cierran. No se cierran, continúan. ¿Y por qué no? Bueno, porque hay grupos de interés que se tomaron esos recursos. Después tú ves el gasto público. En los últimos 10 años, el gasto en personal del sector público, gobierno central más municipio, ha aumentado un 50%. Claro. En personal. Y el gasto en inversión en del sector público, que es, por ejemplo, gasto de vialidad, hospitales, las cárceles que pasaron, ese ha caído un 20%. Entonces el gasto público se tomó la NEF, grupo de presión. La educación se tomó los grupos de profesores universitarios y universidades. ¿Ah? El gasto público en la parte social se lo tomaron los grupos de interés que son beneficiados. Entonces, si todos esos grupos se toman todos esos recursos, y después a nivel de los permisos, cuando dice, oye, no, hay que reformar los permisos, no, olvídate, los permisos están tomados por grupos de interés, por consultores que les interesa que haya mucha evaluación de impacto ambiental, muchas declaraciones. Las declaraciones de impacto ambiental antes se tomaban, duraban 3 meses, 4 meses, hoy día duran más de un año. ¿Ok? Había menos proyectos con evaluación, ahora hay más evaluación. El Consejo de Monumentos Nacionales, oye, aquí tenemos un error. No, no es un error, se lo tomó el Colegio de Arqueólogos. Está todo tomado por el grupo de interés. Entonces, si tú no haces un cambio radical, que significa derrotar a esos grupos de interés, y va a tener que escoger batalla porque no puedes luchar contra todo, no salimos. Independientemente del gobierno que venga, sea de derecha o izquierda, da lo mismo. ¿Ah? Da lo mismo. Sí, oye, Jorge, bueno, estamos conversando con Jorge Quirós, economista y socio fundador de Quirós y Asociados. ¿Cuáles son los elementos para ti que debiesen ser prioritarios para tratar de solucionar esta situación? Vemos también que el gasto público sigue aumentando, el país está con mucha deuda, y finalmente no se están resolviendo los problemas, los mismos que tú dices en educación, capital humano, salud, infraestructura y otro tipo de áreas. ¿Cuál crees tú que un gobierno que tuviera como prioridad mejorar la situación económica del país, entendiendo que hay que ser más eficiente con el gasto público? ¿Cuáles deberían ser las prioridades? ¿Dónde se deberían poner los ejes y los esfuerzos? A ver, te digo al tiro. Primero que nada, el gobierno que venga, si no empieza a revelar el programa desde hoy día, no tiene ninguna chance de éxito. Ninguna. Porque los gobiernos, la popularidad les dura máximo 6 meses. Entonces, si tú en el primer mes no has colocado los proyectos de ley con artículos, reglamentos y todo, en que uno elimina programas de gasto público. Estamos eliminando unos 10.000 millones de dólares de gasto. Con 10.000 millones de dólares de gasto que elimine, tienes más o menos 5.000 para
bajar el impuesto corporativo del 27 al 20, para que haya más actividad económica e inversión privada. Tienes otros 4.000 para bajar el déficit primario del sector público, y te quedan 1.000 para meterle a gasto de seguridad, porque la seguridad también cuesta, y la seguridad es una necesidad fundamental hoy día en Chile. Necesitas 10.000 millones de dólares, y esos 10.000 hay que tomar de los 18.800 millones de dólares más o menos, que son los programas de menos de 1.000 millones, que son como 700, hay que eliminar 10.000 millones, y esos tienen que estar identificados con detalle y explicados a la gente por qué se están eliminando. Y si eso no está hecho ahora, con un año de anticipación, olvídate. No puede empezar ese estudio una vez que seas elegido. En los permisos, tú tienes que eliminar sin permiso. Eliminarlo. No hay forma de mejorar el proceso. Créeme, hay que eliminarlo. Y tiene que ser relevante. Como Elon Musk cuando dijo a la NASA, mire, si me van a pedir todos estos permisos y todos estos requisitos, no va a poder ser mi programa de cohetería nomás. Y se lo relajaron. Y ahí está Elon Musk. ¿Ok? También tiene que estar definido. En educación yo creo que armar un sistema educativo nuevo es imposible, pero uno podría pedir lo mínimo. Lo mínimo, yo siempre he pensado que parte porque los nuevos profesores que enseñen, que no tienen por qué ser titulado profesor, entre paréntesis puede ser ingeniero de otras profesiones, tienen que dar una prueba y sacarse al menos un 90% en la prueba PAES, sea matemática, si es matemática o lectocomprensión y las habilidades verbales, si es en el lenguaje. Y si no pueden entrar a hacer clases. ¿No? Esas son cosas fáciles de explicar a la gente. El gobierno va a tener 6 meses, cualquiera que sea, que quiera resolver este tema. Y se tiene que pelear con grupos de interés. Si no le hace huelga a la NER 60 días, quiere decir que lo está haciendo mal. Si no le hace huelga el colegio de profesores otros 60 días, quiere decir que lo está haciendo mal. No hay cómo hacer esto bien sin llegar al quiebre con esos grupos de interés. Sin tocarle el bolsillo a algunos grupos, como dicen. La única manera, y cuando usted vea que en realidad se pusieron de acuerdo y que la izquierda y la derecha unidad, quiere decir que hubo un arreglo ahí donde vamos a seguir igual. Pienso usted lo siguiente, hoy día el Congreso, no sé si han seguido ustedes las investigaciones que hay, Congreso Futuro, no sé si lo han escuchado nombrar. Uh-huh. ¿Lo han escuchado nombrar o no? Sí, por supuesto. El Congreso Futuro, el Congreso no está fiscalizado por la Contraloría General de la República, ni por el Ejecutivo. O sea, hay una fundación, se trasladaron un montón de recursos al Congreso a esta fundación, el vicepresidente, el señor Guitardi, y ahí está la izquierda y la derecha juntas, con todo tipo de programas, gastos, etcétera. El Senado completo. La única persona que ha levantado la mano a reclamar por esto la senadora Yarna Proboste, hasta donde entiendo. Entonces aquí el tema es bien de fondo, es muy muy de fondo, y esto es muy parecido a cuando Chile tuvo que chocar contra el grupo de interés cuando la economía chilena se abrió al exterior. Todo. ¿Usted cree que en ese minuto la SOFOFA estaba de acuerdo? Estaba todo en contra. No eran grupos de interés también. El sistema previsional antiguo eran puros grupos de interés. Los empleados bancarios se jubilaban a los 25 años, los parlamentarios a los 15, los obreros siempre se jubilaban a los 65. Eso sí, en esa época, la expectativa de vida era menos de 60 años. Pero el país también sucumbió al grupo de interés. Entre 1920 y 1973 Chile vivió una decadencia. Las decadencias duran décadas. Éramos en 1920 la mitad del ingreso per cápita, la mitad del ingreso per cápita de Estados Unidos, en el 73 teníamos un tercio. La mitad de la gente no tenía agua potable. Fue el fracaso más grande. País de quinta categoría. ¿Ok? Tú removiste el grupo de interés, surgiste, saliste adelante, después de una democracia, transparencia, etcétera. Hoy día todo eso está cooptado. Y la democracia dura 6 meses nomás. ¿Por qué dura 6 meses? Porque son 6 meses aproximadamente, los primeros 6 meses de gobierno, en que los gobiernos elegidos cuentan todavía con la popularidad como para hacer cambios. Si tú no se la pegas ahora, que te va a demorar un año por lo menos, y no necesitas economistas, ni necesitas llamar a los especialistas de educación, son cosas muy básicas. Necesitas abogados, gente experta en derecho administrativo, que tenga los documentos escritos. Y el corazón de la reforma es la fiscal. Bajar el gasto fiscal en 10.000 millones de dólares para poder
liberar la mochila del país y que empecemos a salir adelante. Bueno, interesante conversación. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Jorge Quiroz, economista, fundador de Quiroz y Asociados, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, Jorge. Ya, pues muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con Llegó la Hora.